Una familia negra desapareció con su auto nuevo en 1977. 20 años después, fue encontrado enterrado en posición vertical. Este caso misterioso no llegó al escritorio de la detective Lena Morris como un simple expediente, sino como una imposibilidad. Un equipo de inspección vial en una zona rural de Georgia, que realizaba pruebas geológicas de rutina, encontró un automóvil. Eso por sí solo no era inusual. Pero el coche, un sedán de 1977, estaba enterrado a 6 metros de profundidad en la tierra, con el morro apuntando hacia el núcleo del planeta, como una lápida vertical y silenciosa. Era un crimen tan extraño, tan logístico, que parecía menos un acto de furia humana y más un rompecabezas cuidadosamente diseñado para provocar. Y un rompecabezas de tal magnitud, la detective Morris sabía que requería un maestro para resolverlo. Antes de comenzar, gracias por mirar. Déjame un comentario. ¿Desde dónde estás viendo esto y qué hora es ahí? De verdad significa mucho saber que estás aquí con nosotros. Estamos en esto juntos. Ahora déjame contarte lo que realmente sucedió. El Laboratorio Forense del Buró de Investigaciones de Georgia, GBI, estaba acostumbrado a lidiar con las secuelas más oscuras de la tragedia humana. Pero el objeto que ahora se encontraba en el centro de la sala iluminada desafiaba todo precedente. Era un sedán de 1977, o lo que quedaba de él. Un caparazón retorcido y cubierto de barro. Su color original apenas visible bajo capas de óxido y la obstinada arcilla roja de Georgia. Su forma estaba deformada, aplastada por la enorme presión de la tierra, como una reliquia sacada de una pesadilla. Durante una semana, la detective Lena Morris, de la Unidad de Casos Sin Resolver del GBI, había supervisado el arduo trabajo. El descubrimiento lo hizo un equipo de inspección estatal. Su radar de penetración terrestre detectó un enorme objeto metálico, enterrado profundamente en el camino proyectado de una nueva autopista. La excavación que siguió fue surrealista. No solo desenterraron un automóvil, sino una tumba, enterrada a 6 metros de profundidad, con el coche apuntando hacia abajo, como si hubiera sido arrojado desde el cielo. En su interior encontraron los restos óseos de 4 personas. El trabajo preliminar y la verificación del número VIN del vehículo proporcionaron una identidad trágica: la familia Westmore. Arthur Westmore, un carpintero negro muy respetado, su esposa Eleanor, su hija de 14 años Kimberly y su hijo de 8 años Michael. Una familia que un domingo de verano de 1977 salió con su coche nuevo rumbo a un picnic y desapareció sin dejar rastro. El expediente policial original de 1977 del sheriff del condado era una broma, un testamento del abandono sistemático. Apenas tenía una docena de páginas, contenía un escueto informe de personas desaparecidas y concluía con una sugerencia despectiva del entonces sheriff, que los Westmore, una familia negra con un coche nuevo, simplemente se habían mudado a otro lugar sin avisar a nadie. Ahora, 20 años después, la verdad era horriblemente clara. Habían sido ejecutados y enterrados de la forma más extraña imaginable. La detective Morris, una investigadora astuta y capaz de poco más de 40 años, tenía los hechos, pero no encontraba una entrada lógica al crimen. El caso era un círculo perfecto de imposibilidad. El esfuerzo necesario para ese entierro era asombroso. Requería maquinaria pesada de excavación y una planificación meticulosa. No era un crimen de pasión, era un proyecto de construcción. Pero ¿quién tenía el motivo y quién tenía los medios? La lista de sospechosos potenciales de 1977 estaba nublada por el tiempo, los recuerdos desvanecidos y las poderosas estructuras sociales de un pequeño condado del sur. Ante este rompecabezas desconcertante, Morris tomó una decisión poco ortodoxa dentro del GBI. Decidió consultar a un fantasma del propio pasado de la oficina, una leyenda, un hombre que se había retirado hacía años, pero cuya reputación por resolver crímenes imposibles aún se susurraba en los pasillos. Marcó un número de teléfono de una casa tranquila y aislada en la costa de Georgia, un número que tuvo que buscar en los archivos del personal retirado. El teléfono sonó 3 veces antes de que lo atendieran. Finch al habla, dijo una voz tranquila y precisa.
Señor Finch, comenzó Morris, su voz formal. Mi nombre es detective Lena Morris. Disculpe la intromisión, señor. Soy la encargada del caso de la familia Westmore. El, el coche que se encontró enterrado. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, roto solo por el suave sonido de música clásica. Ah, sí, respondió finalmente la voz. La tumba vertical. Una fascinante proposición geométrica. Un problema de logística y de motivos. He seguido los reportes de prensa. Es un rompecabezas con una sensibilidad particular. Así es, señor, dijo Morris, sintiendo un alivio repentino. Y creo que necesitamos justamente esa sensibilidad para resolverlo. ¿Estaría dispuesto a colaborar? Otra pausa. Las piezas del rompecabezas son antiguas y están cubiertas de arcilla, detective, dijo Finch. Pero la lógica que las conecta es intemporal. Muy bien, estaré allí el lunes. El tablero estaba dispuesto. Las piezas, dormidas durante décadas, volvían a entrar en juego. El señor Alistair Finch, el hombre que creía que cada crimen era un rompecabezas resolvible con lógica humana, estaba a punto de regresar al juego. Una semana después, el señor Alistair Finch llegó a la sede del FBI. Era un hombre de unos 60 y tantos años, delgado y vestido con una chaqueta de tweed impecable, a pesar del calor del verano. Sus movimientos eran tan precisos y deliberados como su forma de hablar. Llevaba consigo un aire de autoridad académica serena. Sus ojos, agudos e inteligentes, captaban cada detalle con una concentración inquietante. Había sido uno de los primeros y más brillantes detectives negros del FBI. Un hombre que había navegado por las traicioneras aguas de la política racial de los años 60 y 70, con una mente que cortaba el prejuicio y la incompetencia como un bisturí. Su primera solicitud no fue ver las pruebas, sino reunirse con el único sobreviviente, Caleb Westmore. Caleb, ahora de 39 años, voló de regreso a Georgia, con un torbellino de emociones encontradas. Había esperado 20 años por este momento, y ahora que había llegado, se sentía a la deriva. Se reunió con el señor Finch y la detective Morris en una oficina tranquila. Finch no ofreció palabras vacías ni expresiones de simpatía. Ofreció algo mucho más valioso, su atención completa y absoluta. Señor Westmore, comenzó Finch, su voz suave pero firme. No estoy aquí para entrometerme en su duelo. Estoy aquí para entender un rompecabezas. Un rompecabezas que comenzó el día que su familia desapareció. Usted es la pieza más importante de ese rompecabezas. Necesito que me lleve de vuelta a 1977. Cuénteme todo, no solo sobre el día en que desaparecieron, sino sobre las semanas, los meses previos. Hábleme del pueblo, de la gente, de las reglas no escritas. Durante horas Caleb habló. Habló del orgullo de su padre, de la calidez de su madre, de los sueños de su hermana, de la inocencia de su hermano. Habló de las tensiones raciales en su pequeño condado de Georgia, de las líneas silenciosas que nunca se cruzaban. Y habló con una amargura que el tiempo no había suavizado sobre la familia Harrington. Describió la disputa por la tierra, la determinación silenciosa de su padre por reclamar lo que era suyo por derecho, y la sensación palpable de amenaza que rodeaba el apellido Harrington. Finch escuchó, con los dedos entrelazados, sin apartar la mirada del rostro de Caleb. Hizo pocas preguntas, pero fueron incisivas y profundas. ¿Su padre tenía otros rivales, señor Westmore? ¿En los negocios, en la comunidad? ¿Alguien más que hubiera podido desear hacerle daño? Cuando Caleb terminó, la voz áspera por el esfuerzo de revivir el pasado, Finch se puso de pie. Gracias, dijo simplemente. Has proporcionado el marco de nuestro rompecabezas. Ahora debemos encontrar las piezas. Declaró a una sorprendida detective Morris que, para resolver un crimen de hace 20 años, primero debían resucitar el mundo de 1977. No trataremos esto como un caso sin resolver, anunció Finch, sino como un homicidio activo y actual. Cada persona con una conexión significativa con su familia, señor Westmore, cada individuo con un posible motivo, por mínimo que sea, debe ser localizado. Reuniremos al elenco de personajes de aquel verano y los haremos interpretar sus papeles una vez más. Su plan consistía en crear un círculo cerrado de sospechosos
para sacarlos a todos de las sombras del pasado y colocarlos bajo la luz brillante e incómoda de una nueva investigación. Los sospechosos que identificó se dividían en 4 categorías distintas. Los sospechosos evidentes, los Harrington, Clayton y Mel Harrington, quienes tenían un motivo claro y poderoso, una disputa por tierras, y los medios para llevar a cabo el extraño entierro. El rival comercial, un hombre llamado Thomas Randall, un empresario blanco que, según recordaba Caleb a regañadientes, había competido silenciosamente con su padre por un contrato local de carpintería, pequeño pero significativo. Randall había perdido ese contrato frente a Arthur Westmore apenas un mes antes de que la familia desapareciera. El admirador secreto, un hombre llamado Walter Bishop, un amigo aparentemente inofensivo de la familia, del que se rumoreaba que había sentido un amor profundo y no correspondido por Eleanor, la madre de Caleb. ¿Podría haberlo llevado los celos a cometer un acto desesperado? El pariente resentido, un primo lejano de Arthur llamado Silas Black, quien siempre creyó que él debía haber heredado las tierras y que había expresado abiertamente su amargura. Cada uno de estos individuos, explicó el detective Finch a Morris, tenía una razón, un motivo para desearle el mal a la familia Westmore. Entrevistaremos a cada uno de ellos. Examinaremos sus vidas en 1977. Descubriremos sus secretos. Y en algún lugar, entre ese tapiz de mentiras y verdades a medias, encontraremos un solo hilo ilógico que al tirar de él deshará todo el crimen. La reunión de fantasmas había comenzado. La reinvestigación sobre la desaparición de la familia Westmore comenzó con una serie de entrevistas que parecían sesiones espiritistas, intentos de invocar a los espíritus de 1977 a través de la niebla del tiempo. El señor Alistair Finch las dirigía con la precisión de un director teatral, con la detective Lena Morris como su observadora protagonista. Caleb, por insistencia propia, observaba cada entrevista desde el otro lado del vidrio unidireccional de la sala de observación, testigo silencioso de la excavación de su propio pasado. Primero fue Thomas Randall, el rival comercial, ahora un hombre próspero y corpulento de casi 70 años. Desprendía un aire de respetabilidad agraviada. Arthur Westmore era un buen hombre, un competidor digno, afirmó Randall con voz suave. Sí, competimos por el mismo contrato del condado y él lo ganó limpiamente. No hubo resentimientos. Estuve en un retiro de iglesia en Savannah todo ese fin de semana. Mi pastor, mi esposa, una docena de personas pueden confirmarlo. Presentó una coartada detallada y aparentemente irrefutable. Pero Finch, al escuchar la grabación más tarde, notó un detalle revelador. Randall mencionó la marca y el modelo exacto del sedán nuevo de los Westmore, un dato que no había sido difundido públicamente. ¿Cómo lo sabía? El siguiente fue Walter Bishop, el admirador secreto. Ahora era un hombre frágil, con las manos temblorosas por la edad. Lloró abiertamente al hablar de su profundo afecto por Eleanor Westmore. Era una santa, susurró. Jamás le habría hecho daño. Siempre la amé desde la distancia. Afirmó haber estado enfermo en casa ese fin de semana con gripe, una afirmación respaldada por una nota médica que había conservado milagrosamente. Pero en su declaración insinuó que Eleanor era infeliz, que se sentía atrapada, dando a entender problemas matrimoniales que Caleb sabía que eran completamente falsos. ¿Era simplemente un romántico inventando una fantasía? ¿O estaba sembrando deliberadamente una distracción? Luego vino Silas Black, el pariente resentido. Era un hombre amargado y colérico, cuya vida había estado marcada por fracasos. No ocultó su desprecio. Esa tierra debía haber sido mía, escupió. Arthur siempre tuvo suerte. Su coartada era débil. Afirmó haber estado solo en un viaje de pesca, sin nadie que lo pudiera verificar. Era un sospechoso convincente, lleno de motivos y veneno. Pero Finch notó otra cosa. La ira de Black era ruidosa, teatral. Carecía del sigilo frío y calculador que requería un crimen tan meticuloso y silencioso. Finalmente, estaban los Harrington, Clayton y Merrill, ahora hombres poderosos de mediana edad, que llegaron acompañados de un abogado costoso. Eran la imagen misma de la negación arrogante. Su coartada era la misma que la de Randall.
el retiro eclesiástico en Savannah. Eran pilares de esa misma congregación. Morris condujo la entrevista con preguntas agudas. Les presentó evidencia sobre el vertido ilegal en los terrenos de los Westmore. El abogado lo descartó como un asunto civil menor, resuelto por su difunto padre décadas atrás. Luego ella mencionó la confesión en el lecho de muerte de Samuel Parrish, el jornalero que los había visto en el sitio. El abogado la desestimó como un testimonio inadmisible. Entonces Morris, siguiendo una línea de interrogatorio sugerida por Finch, cambió de táctica. Esta solicitud de permiso temporal de suministro de agua, dijo deslizando el documento que Caleb había encontrado sobre la mesa. ¿Su firma o la de su padre, señor Harrington? Merrill lo miró. Su letra, mi sello. Pero el cheque fue cobrado desde su cuenta personal. Merrill ofreció una sonrisa forzada y condescendiente. Las familias comparten recursos, detective. Eran intocables. Sus historias, ensayadas. Su armadura legal, impenetrable. Parecían los culpables más obvios, pero también tenían la coartada más sólida, compartida con otro sospechoso. Esa noche, el equipo investigador estaba desconcertado. «Es una telaraña», dijo Morris frustrada, señalando el panel de evidencias. Randall conoce el auto. Bishop miente sobre el matrimonio de Eleanor. Black tiene motivos, pero ninguna coartada. Los Harrington tienen motivo y medios, pero comparten coartada con Randall. Todos mienten sobre algo. Caleb, al observarlos, sintió una desesperación familiar. Era un salón de espejos diseñado para confundir, agotar y hacer que la verdad fuera imposible de encontrar. Pero el señor Finch no se inmutó. Había estado en silencio todo el día, observando, escuchando. Ahora se paró frente al tablero de pruebas, sin mirar los rostros de los sospechosos, sino las fotos del coche. «Todos están mintiendo», dijo suavemente el detective Finch. «Y sus mentiras son una distracción. Hemos estado tan concentrados en quiénes son estas personas y en lo que dicen, que hemos olvidado hacer la pregunta más importante». Golpeó suavemente una foto forense del tablero del coche. «El rompecabezas no está en las personas», dijo con una leve y casi imperceptible sonrisa en los labios. «El rompecabezas está en el coche. Todos nos han contado historias, pero el coche no puede mentir, y nos está contando una historia que contradice a todos ellos». Mientras la detective Morris y su equipo se sumergían en la frustrante labor de intentar romper las coartadas de los sospechosos, revisando viejos registros de hotel en Savannah, buscando asistentes al retiro religioso que pudieran recordar si Randall o los Harrington estuvieron presentes todo el tiempo. «Gracias», dijo simplemente. «Usted nos ha proporcionado el marco de nuestro rompecabezas. Ahora debemos encontrar las piezas», declaró ante una sorprendida detective Morris, que para resolver un crimen de hace 20 años, primero debían resucitar el mundo de 1977. «No trataremos esto como un caso archivado», anunció Finch, «sino como un homicidio activo en tiempo presente. Toda persona con una conexión significativa con su familia, señor Westmore, todo individuo con un posible motivo, por mínimo que sea, debe ser llamado a declarar. Reuniremos al elenco de personajes de aquel verano y los haremos representar sus papeles una vez más». Su plan era crear un círculo cerrado de sospechosos, sacar a todos de las sombras del pasado y colocarlos bajo la luz brillante e incómoda de una nueva investigación. Los sospechosos que esbozó se dividían en 4 categorías distintas. Los sospechosos evidentes, los Harrington, Clayton y Mill Harrington, que tenían un motivo claro y poderoso, una disputa por tierras, y los medios para llevar a cabo ese extraño entierro. El rival comercial, un hombre llamado Thomas Randall, un empresario blanco que Caleb recordaba a regañadientes, había competido silenciosamente con su padre por un contrato local de carpintería, pequeño pero significativo. Randall había perdido ese contrato frente a Arthur Westmore apenas un mes antes de la desaparición de la familia. El admirador secreto, un hombre llamado Walter Bishop, un aparentemente inofensivo amigo de la familia, que según se rumoreaba, sentía un amor profundo y no correspondido por Eleanor Westmore, la madre de Caleb.
¿Pudo haberlo empujado los celos a cometer un acto desesperado? El pariente resentido, un primo lejano de Arthur, un hombre llamado Silas Black, quien siempre creyó que él debía haber heredado la tierra y que había expresado abiertamente su amargura. Cada uno de estos individuos, explicó Finch a Morris, tenía una razón, un motivo para desearle daño a la familia Westmore. Entrevistaremos a cada uno de ellos, afirmó. Examinaremos sus vidas en 1977. Descubriremos sus secretos. Y en medio de ese tapiz de mentiras y medias verdades, encontraremos un solo hilo ilógico que, al tirar de él, deshará todo el crimen. La reunión de fantasmas había comenzado. La reinvestigación sobre la desaparición de la familia Westmore arrancó con una serie de entrevistas que se sentían como sesiones espiritistas, intentos por conjurar los espíritus de 1977 desde la niebla del tiempo. El señor Alistair Finch las orquestaba con la precisión de un director teatral, con la detective Lena Morris como su aguda y observadora protagonista. Caleb, por su propia insistencia, observaba cada entrevista desde detrás del vidrio unidireccional de la sala de observación, testigo silencioso de la excavación de su propio pasado. Primero llegó Thomas Randall, el rival comercial. Ahora un hombre corpulento y próspero de unos 60 años. Irradiaba un aire de respetabilidad agraviada. Arthur Westmore era un buen hombre, un competidor justo, dijo Randall con voz suave. Sí, competimos por el mismo contrato del condado y él lo ganó limpiamente. No hubo resentimientos. Estuve en un retiro de iglesia en Savannah todo ese fin de semana. Mi pastor, mi esposa, una docena de personas pueden confirmarlo. Presentó una coartada detallada y aparentemente irrefutable. Pero Finch, al escuchar luego la grabación, notó un indicio sutil. Randall mencionó la marca y el modelo específico del sedán nuevo de los Westmore, un detalle que no había sido divulgado públicamente. ¿Cómo lo sabía? El siguiente fue Walter Bishop, el admirador secreto. Era ahora un hombre frágil, con manos temblorosas por la edad. Lloró abiertamente al hablar de su profundo afecto por Eleanor Westmore. Ella era una santa, susurró. Jamás le habría hecho daño ni a un cabello suyo. La amé siempre desde la distancia. Afirmó que ese fin de semana estaba enfermo en casa con gripe, respaldo que aportó mediante una nota médica que, milagrosamente, aún conservaba. Pero en su testimonio insinuó que Eleanor era infeliz, que se sentía atrapada, sugiriendo un conflicto conyugal que Caleb sabía que era completamente falso. ¿Era simplemente un romántico fabricando una fantasía? ¿O estaba sembrando una pista falsa deliberadamente? Después llegó Silas Black, el pariente resentido. Era un hombre amargado y colérico cuya vida había sido una cadena de fracasos. No ocultaba su desprecio. Esa tierra debería haber sido mía, escupió. Arthur siempre tuvo toda la suerte. Su coartada era débil. Alegó haber estado solo en un viaje de pesca, sin nadie que pudiera confirmarlo. Era un sospechoso convincente, lleno de motivos y de veneno. Pero Finch notó algo más. La ira de Black era ruidosa, teatral. Carecía del frío y silencioso cálculo necesario para cometer un crimen tan meticuloso y sigiloso. Finalmente, llegaron los Harrington, Clayton y Merrill, ahora hombres poderosos de unos 40 y tantos, acompañados por su costoso abogado. Eran la imagen de la negación arrogante. Su coartada era la misma que la de Randall. El retiro de iglesia en Savannah. Eran pilares de esa misma congregación. Morris dirigió la entrevista, con preguntas incisivas. Les presentó pruebas del vertido ilegal en las tierras de los Westmore. El abogado lo desestimó como un asunto civil menor, resuelto por el padre de los Harrington hacía décadas. Luego, mencionó la confesión en el lecho de muerte de Samuel Parrish, el jornalero que los había visto en el terreno. El abogado la descartó como un testimonio inadmisible por ser de oídas. Entonces Morris, siguiendo una línea de interrogatorio sugerida por Finch, cambió de rumbo. Esta solicitud temporal de conexión a la red de agua, dijo deslizando un documento que Caleb había encontrado sobre la mesa. ¿Su firma o la de su padre, señor Harrington? Merrill lo miró. Su forma, mi sello. Sin embargo, el cheque fue pagado desde su cuenta personal.
Merrill ofreció una sonrisa condescendiente y tensa. Los recursos familiares se comparten, detective. Eran intocables, sus historias bien ensayadas, su blindaje legal impenetrable. Parecían los culpables más obvios, pero también tenían la coartada mejor corroborada, compartida con otro sospechoso potencial. Esa noche, el equipo investigador estaba atascado. «Es una telaraña», dijo Morris frustrada, señalando el tablero de pruebas. «Randall conoce el coche. Bishop miente sobre el matrimonio de Eleanor. Black tiene motivos, pero no tiene coartada. Los Harrington tienen motivo y medios, pero comparten la coartada con Randall. Todos mienten sobre algo». Caleb, al observarlos, sintió una desesperación conocida. Era un salón de espejos diseñado para confundir, para agotar, para volver imposible encontrar la verdad. Pero el señor Finch no se inmutó. Había estado en silencio todo el día, observando, escuchando. Ahora se situó frente al tablero de pruebas, sin mirar los rostros de los sospechosos, sino las fotos del coche. «Todos están mintiendo», dijo suavemente el detective Finch. «Y sus mentiras son una distracción. Hemos estado tan centrados en quiénes son estas personas y lo que dicen, que hemos olvidado hacernos la pregunta más importante». Tocó una foto forense del tablero del coche. «El rompecabezas no está en las personas», dijo con una leve, casi imperceptible sonrisa en los labios. «El rompecabezas está en el coche en sí. Todos nos han contado historias, pero el coche no puede mentir, y está contándonos una historia que contradice a todos ellos». Mientras la detective Morris y su equipo se sumergían en el frustrante trabajo de intentar romper las coartadas de los sospechosos, cruzando referencias con antiguos registros hoteleros de Savannah, buscando entre asistentes al retiro de iglesia que pudieran recordar si Randall o los Harrington estuvieron presentes todo el tiempo. «Señor Black», dijo, «usted tenía un motivo. Creía que la tierra debería haber sido suya y no tenía coartada para ese fin de semana. Pero este crimen, este entierro meticuloso, requirió maquinaria pesada y una planificación cuidadosa. Fue un crimen de poder y recursos, no uno de rabia pequeña y oportunista. Usted es un hombre con muchos resentimientos, pero no es el autor intelectual de esto». Luego se dirigió a Walter Bishop. «Señor Bishop, su afecto por la señora Westmore parece, genuino, aunque trágicamente mal dirigido. Mintió al decir que ella estaba infeliz en su matrimonio, tal vez para crear una narrativa que la hiciera dejar a su esposo, una fantasía que usted alimentó. Su secreto fue del corazón, un secreto triste y solitario. No fue un secreto de violencia». Luego se enfrentó a Thomas Randall. «Señor Randall, ustedes dos mintieron. Nos dijeron que no guardaba rencor hacia Arthur Westmore por el contrato perdido. Pero los registros financieros de 1977 muestran que su negocio estaba al borde del colapso. Y perder ese contrato fue un golpe devastador. Y usted conocía la marca y modelo específicos del nuevo automóvil de los Westmore, un detalle que no debería haber sabido. ¿Por qué? Porque lo vio. Pasó por delante de su casa ese mismo domingo, lleno de celos profesionales, un hecho que omitió deliberadamente. Hizo una pausa. Pero, al igual que el señor Black, le faltaban los medios específicos y la audacia para un entierro tan grotesco. Su crimen fue envidia, no asesinato. Con una precisión tranquila y metódica, Finch desmontó las pistas falsas, exponiendo sus secretos humanos más pequeños mientras simultáneamente los limpiaba del crimen mayor. Un palpable sentimiento de alivio y confusión llenó un lado de la sala. En el otro, los hermanos Harrington permanecían sentados, con sus rostros impasibles, y su abogado susurrándoles ocasionalmente al oído. «Esto nos deja con ustedes», dijo Finch, dirigiendo toda su atención hacia ellos. Caminó lentamente hacia su extremo de la mesa. «Ustedes, al igual que el señor Randall, afirmaron estar en un retiro de la iglesia en Savannah, una coartada apoyada por una docena de sus amigos influyentes. Un formidable muro de silencio, pero un muro con una grieta fatal». Señaló la foto en la pizarra blanca. «El coche. El coche es la grieta en su muro. El odómetro marca que solo recorrió 15.7 millas en toda su existencia.
La distancia desde el concesionario hasta la casa Westmore y desde su casa hasta la tierra donde fueron enterrados explica cada una de esas millas. El crimen fue completamente local. Su viaje de 200 millas a Savannah es una imposibilidad. Los abogados de los Harrington empezaron a hablar, pero Finch levantó una mano para silenciarlos. Ustedes no condujeron el coche hasta su tumba, continuó Finch, bajando la voz, volviéndose más intenso. Lo transportaron en un camión plataforma, probablemente de la flota de su propia empresa constructora. Eso explicaría el tanque lleno de gasolina, explicaría la falta de más kilometraje y explica la matrícula. Tuvieron que quitar la placa de su padre, colocar una etiqueta temporal de transporte y luego volver a colocar la placa original antes de enterrarlo para asegurarse de que pudiera ser identificado. Un pequeño error que dejó rasguños en los tornillos. Se inclinó hacia adelante, fijando la mirada en Clayton Harrington. Pero hay una última y sencilla pieza de lógica que los condena. La vaina de bala encontrada en el coche proviene de un revólver calibre 38. Un revólver que descubrimos pertenecía a su capataz más confiable y violento, Jebediah Thorne. Un hombre que murió un año después de los asesinatos, llevándose sus secretos con él. O eso creyeron ustedes. Dejó que el nombre flotara en el aire. Por primera vez, un destello de algo, miedo, reconocimiento, cruzó el rostro de Merrill Harrington. Verán, dijo Finch, su voz ahora un frío y afilado filo de acusación. El rompecabezas está completo. El motivo fue la tierra y el vertido ilegal que descubrió el padre de mi cliente. Los medios fueron sus equipos de construcción. El arma estuvo bajo su control. Su coartada es una mentira, demostrada por los simples e inalterables números del odómetro. Y su presencia en la escena está confirmada por la confesión en lecho de muerte de un hombre a quien ustedes aterraron en silencio durante 2 décadas. Se puso de pie, mirando a los dos hermanos. No hay más preguntas. No hay más secretos. Se volvió hacia la detective Morris. Detective, dijo con voz definitiva, detenga a estos hombres. En el silencio atónito de la sala, Merrill Harrington, el hermano menor y más refinado, rompió finalmente. Un sollozo bajo y gutural escapó de él y enterró su rostro en sus manos. Clayton miró al frente, con el rostro como una máscara de piedra, pero su ilusión de poder había sido destrozada, desmantelada pieza a pieza por la lógica. Los fantasmas de 1977 finalmente habían acorralado a sus asesinos. El juicio de Clayton y Merrill Harrington por los asesinatos de la familia Westmore en 1977 fue un evento histórico. Un ajuste de cuentas público que puso a la vista toda la historia del condado sobre la injusticia racial y las dinámicas corruptas de poder. La sala del tribunal estaba llena cada día, una audiencia tensa y dividida, observando cómo se desenterraban metódicamente los pecados del pasado. Los hermanos Harrington, cuyas fortunas ahora se gastaban en un equipo de abogados de élite, se aferraban a su historia. Su padre fallecido y su capataz, Jebediah Thorne, eran los únicos culpables. Eran hijos inocentes, ignorantes de los oscuros negocios de su patriarca. Pero la cadena de pruebas que la detective Lena Morris y su equipo habían construido, guiados por la investigación de Caleb y las brillantes deducciones del señor Alistair Finch, era demasiado sólida. La fiscalía presentó su caso meticulosamente. Presentaron el testimonio de la hija de Samuel Parrish, que relató la confesión de su padre en su lecho de muerte. Presentaron la evidencia balística que vinculaba la vaina encontrada en el coche con el revólver del capataz Harrington. Presentaron el permiso de la línea de agua, demostrando un intento deliberado de alterar la escena del crimen. Y el propio Finch subió al estrado, no como testigo del crimen, sino como experto, guiando al jurado a través de la lógica irrefutable del odómetro, el tanque de combustible y la placa remarcada, la autopsia del coche, como él la llamó. El clímax del juicio llegó cuando la fiscalía presentó una última prueba. Fue la figura tallada en madera de un pájaro que Caleb había hecho para su padre, encontrada agarrada en la mano de Arthur Westmore. Un perito forense testificó que el análisis microscópico del pájaro encontró una pequeña astilla incrustada de un tipo raro de madera,
la misma madera usada para fabricar la empuñadura personalizada del revólver calibre 38 de Jebediah Thorne. Era una conexión única en un millón, un último testimonio silencioso del amor de un padre, vinculando el arma directamente con el momento del crimen. El veredicto de culpabilidad del jurado fue rápido y unánime. Clayton y Merrill Harrington fueron sentenciados a cadena perpetua. Sus máscaras de negación arrogante finalmente se desmoronaron en un pálido e incrédulo estupor. Una semana después del juicio, Caleb Westmore se sentó con el señor Alistair Finch en la veranda de un tranquilo hotel costero, mirando la suave marea. «Hay una cosa que todavía no entiendo, señor Finch», dijo Caleb. «El pájaro de madera. ¿Por qué mi padre lo apretaba tan fuerte?» El señor Finch, removiendo su té, miró hacia el mar tranquilo. «Porque, querido señor Westmore», dijo suavemente, «en sus últimos momentos, enfrentado a un mal incomprensible, su padre no buscó un arma, buscó un símbolo del amor de su hijo. No fue una pista para nosotros, sino un mensaje final para sí mismo. Un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, hay algo puro por lo que vale la pena aferrarse». Por primera vez en 20 años, Caleb sintió una paz que no era solo la fría satisfacción de la justicia, sino el cálido y perdurable consuelo de la gracia.